En la web Life Security de la compañía ESET, que es una compañía de ciberseguridad, las que hacen el, el famoso antivirus ESET, pues publicó un estudio acerca de las vulnerabilidades que se detectaron en el 2022 y reportaron que la cantidad subió a el 26%, o sea, subió un 26% la cantidad de vulnerabilidades en 2022. Entonces, según ese reporte por Mario Mikushi, nos muestra cómo, yo tenía aquí las gráficas, cómo eh, aumentó del 2021 al 2022 de 20.171 vulnerabilidades reportadas a 25.226 vulnerabilidades, es decir, aumentó un 26.5%, o sea, más del 25% en un solo año. Y es que estamos viendo que no se ha visto un aumento así de alto desde esto sería 21, 20, 19, 18, 17, 16. Desde el 2016 no se vio un aumento tan grande, porque en 2016 a 2017 hubo un aumento de más del 50%. Y estamos hablando de que ahorita hubo un aumento del 25%. ¿Ya? Y eso es bastante alarmante porque, por ejemplo, tenemos que el número de vulnerabilidades detectadas en Chrome, en el navegador Chrome, fue de 2.578, ¿ya? Fue el que más tuvo, ¿ya? Que estamos hablando de los productos que más vulnerabilidades han tenido. El Firefox con 2.130 vulnerabilidades, MySQL con 1.182 vulnerabilidades y de allí para abajo. De hecho, inclusive tenemos el Office, el Microsoft Office, que tiene 733 vulnerabilidades, ¿ya? Todas las fuentes de estas noticias están en la descripción del video, ¿ya? Entonces yo todas las noticias pongo sus fuentes para que ustedes vayan y corroboren las noticias pues que se están colocando, que se están mostrando aquí, de las cuales estamos hablando. También estamos hablando que el sistema operativo Linux Debian es el sistema operativo con más vulnerabilidades históricas reportadas, segundo Android y tercero Fedora. ¿Ya? El cuarto sería Ubuntu Linux y tenemos a Windows 10 en una séptima posición. Y también acá tenemos las vulnerabilidades reportadas en productos donde Microsoft tiene una cantidad de vulnerabilidades, la más grande, que es 9.181 vulnerabilidades en todos sus productos. Sigue Oracle con 8.934, Google con 8.104, ¿ya? Y el Linux Debian también está apareciendo mucho, Linux Debian con 7.617. Hay que tener en cuenta, por ejemplo, que Linux Debian tiene también la carga de todos los paquetes que soporta. Es decir, en el caso de Debian, Debian soporta una gran cantidad de software. Entonces, todas las vulnerabilidades que son reportadas de esos software recaen sobre Debian, ¿ya? Entonces, por eso es que Debian encabeza la cantidad de vulnerabilidades, ¿ya? Porque entre más paquetes de software soporte, pues más vulnerabilidades se van a reportar sobre esas versiones que Debian soporta. Entonces, esa digamos que es como una explicación que lo saca un poco de compararlo, digamos, con, no sé, con Oracle, ¿ya? Que tiene varios productos y servicios, lo mismo Microsoft y Google, que también sus vulnerabilidades son sobre servicios, ¿no? Y aquí tenemos el número de productos en los cuales se han detectado esas vulnerabilidades. Y tenemos acá que en 2022 cuáles fueron los tipos de vulnerabilidades más reportadas. El primero es Code Execution, o sea, la posibilidad de
reportar, perdón, de ejecutar código de alguna forma que no se debería poder ejecutar, ¿ya? El segundo es el overflow, ¿ya? El tercero es la denegación de servicio, es decir, causar que un servicio, un producto o un software se dejen de funcionar, ¿ya? El tercero es el cross-site scripting, que es la forma de engañar o hacer que una persona vea que la web es una web verdadera, o sea, es la web original, pero se engaña para poder hacer que esa persona pueda descargar algo malicioso o enviar sus datos, etcétera, etcétera, etcétera. Y de allí para abajo, esas son las más reportadas. Entonces, este es el informe. Los invito. Aquí en la descripción del video está el link a este informe para que ustedes lo lean. ¿Por qué? Porque es importante que ustedes estén al tanto de las cosas que tienen que ver con seguridad, ¿ya? Porque el tema de la seguridad es importantísimo porque muchas veces nos estamos quejando y a mí me llegan prácticamente todas las semanas, porque les digo que prácticamente todas las semanas me llegan los temas de me robaron la cuenta, me hackearon el WhatsApp, me hackearon el Instagram, me hackearon... Y todo eso es porque la gente no está al tanto de lo básico de la seguridad. Ya, entonces los invito a leer este informe de ESET acerca de las vulnerabilidades reportadas, sobre todo para que estén al día en este tema de seguridad. ¿Ya? Les, les recomiendo pues la lectura de este tema. ¿Ya? ¿Tú qué opinas acerca de esto, Gali? ¿Qué opino? Es verdad, tienen que leérselo. Estamos muy acostumbrados a, no, ay, a mí a quién me va a atacar, a mí quién me va a quitar una contraseña, a mí yo no soy nadie. No, usted es alguien, usted, si uno está en internet, está conectado a internet, eres alguien, eres un objetivo. Así seas un NN, eres un objetivo y la gente busca cualquier dato, cualquier falencia para atacar. Robarte tus contraseñas, robarte ¿cómo se llama? La Mm, identidad. Tu identidad y la utilizan para múltiples cosas que uno no sabe. Sí, no, el mercado negro de las identidades es muy conocido, sobre todo porque las identidades son atractivas porque entre más orgánicas, o sea, entre más creíbles sean, más valen, ¿ya? Entonces, que entre más valgan, mejor.